Florecían las lunas de enero. Ahí tienen, interiores del maestro, del querido amigo Rubén Olivera. Y hablando de amigos, estamos con mucha alegría recibiendo a Gabriela Mordecki. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Gabriela, buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué linda canción. ¿Verdad que sí, hermosa, no? Sí, la verdad que un clima que me da pena quebrarlo con lo que uno puede decir hoy de la economía, ¿no? ¿Te imaginas? La gente va a decir, estábamos tan bien escuchando a Rubén Olivera y allá apareció la Mordecki a hablar de números. Perfecto, viernes además, es como que hay que entrar en ese clima así tranquilo y no. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Estamos en el mundo y tenemos que tratar de entenderlo. Bueno, y en todo caso el mundo se compone de muchas cosas, ¿no? Sí, por suerte hay cosas. Y muchas cosas a la vez y simultáneas, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Además el mundo es como, hay muchos mundos, ¿no? Cada uno vive en un pedacito de ese mundo que es el que le toca ver, ¿no? Exacto. No, nada. Mirá, bueno, no digo, ayer uno quedó impactado, ¿no? Con lo que pasó en Argentina, con Maradona y con las escenas, además después de todo lo que pasó y como que uno mira acá y dice, bueno, capaz que estamos en este clima que nos trae esta hermosa canción, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno. Sí, es cierto. El fenómeno Maradona puede, con todo lo que ello implica, puede abordarse desde muchos lugares. Bueno, no sé. Sí. Digo, como que uno no te hace mucho ruido en la cabeza y volver como a decir, mirá lo que pasa ahí, cómo están y cómo estamos nosotros, ¿no? Pero bueno, es así, cada uno mira su entorno y trata de analizar cómo estamos, no podemos siempre estar diciendo en comparación con otros que están mucho peor, estamos bien, o sea, me parece que esa disquisición a veces es válida, pero en realidad tenemos que compararnos con nosotros mismos, ¿no? Y eso, y tratar de mejorar y superarnos siempre, ¿no? Claro. Sí, mirar para otros y decir, bueno, pero ellos están tanto peor que nos vamos a quejar, digo. Que sirva como consuelo, decís vos. Y bueno, yo creo que muchos lo miran así, ¿no? Como y muchas veces se pone a Uruguay, ¿no? En muchas comparaciones internacionales y dicen, bueno, pero somos el mejor del barrio, ¿no? Pero decir, bueno, pero qué barrio nos tocó vivir, o sea, ¿por qué no nos comparamos con otros que están mucho mejor y que hacen las cosas mejor y que no porque tengan muchas más capacidades, o sea, las capacidades las tenemos, el tema es utilizarlas, ¿no? Sí. Es curioso que eso que decís, no lo que decís. Es curioso porque, desde mi perspectiva, porque yo escucho eso que vos señalás y asunto sobre el cual coincido, y me doy cuenta que desde la perspectiva estrictamente política y en el Uruguay tan, por suerte en la mayoría de los casos, tan atravesada por la lógica de partidos, yo veo que ese argumento ha sido a lo largo de la historia utilizado o desde voces más vinculadas a la izquierda o desde voces más vinculadas a la derecha, pero en forma permanente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, totalmente. O sea, pero bueno, no, yo lo decía más en general pensando en el día de hoy en que estamos, en este clima, ¿no? Que uno entra, bueno, ya estamos entrando al verano, ¿no? Pensemos en esto, como nos trae esta canción, ¿verdad? Pero si uno dice, bueno, pero hasta ayer estuvimos mirando estas cosas terribles que estaban pasando en Argentina, que está acá enfrente, ¿no? Digo, en Buenos Aires, tampoco era... Sí, está bien. Y nada, como que, pero bueno, nada, la economía nos impone también hay una mirada
poco capaz que menos romántica y más a los números, ¿no? A lo concreto, pero ahí también hay como a veces como uno se para, ¿no? Si lo mira, eso que decía, ¿no? En relación a uno mismo, en relación a nuestro propio pasado o en relación a, justamente en este momento, ¿no? A otras economías, bueno, que pueden ser cercanas, similares, digamos, depende cómo planteemos las comparaciones. Exacto, eso es muy cierto. Bueno. Estuve leyendo la entrevista que el semanario Voces te hizo y que publicó en el número de ayer. Te voy a ser franco, los oyentes de La Mañana en Camino, naturalmente les recomiendo que accedan a la revista, pueden hacerlo en papel y también en formato digital. Pero les quiero decir también que los oyentes de La Mañana en Camino, los atentos por lo menos, en todo caso han escuchado de Gabriela cosas que vos, Gabriela, ya has dicho ante este micrófono, ¿no? Sí, claro. O sea, la entrevista un poco surgió a partir de mi participación en la comisión del Senado de Presupuesto y algunos comentarios. Y bueno, el cómo pensar la economía, digamos, en qué momento estamos y cómo se proyecta hacia adelante. Y bueno, era un poco eso, claro, que además aprovechan, ¿no? Y te preguntan como otras cuestiones más del trabajo general, del medio en el que uno se desempeña, ¿no? Sí, la universidad, el Instituto de Economía, etcétera. Pero en parte son cosas que hemos ido tratando de volcar aquí, que bueno, igual todo es muy dinámico, ¿verdad? Claro. Y las proyecciones nos vamos ajustando, no día a día, pero cada unos días que salen datos nuevos y aparecen, y además la realidad va cambiando también, ¿no? Miremos lo que está pasando ahora con los números de contagios, ¿verdad? Que no, cuando creo que fue el doctor Galeana, pediatra, ¿verdad? Y ahí que trabaja en el Pediatra Rosell, que salió a hacer unas declaraciones hace unos 15 días, y dijo, en poco tiempo los casos van a superar los 100, y todos dijimos, qué exagerado, y bueno, acá estamos, ¿no? Y ahí lo tenés, claro. Exacto, y bueno, y tenemos que cada uno además empezó a escuchar como de gente mucho más cercana que se entera de que tal estuvo, que en tal lugar cerraron por esto, que en tal... Y bueno, nada, y yo creo que eso también, más allá de la cuestión personal, del cuidado que uno tiene que tener, para la economía del país, qué es lo que representa. Y bueno, tal vez una pequeña marcha atrás, no muy grande en primer momento, pero bueno, se acercan las vacaciones y cada uno está reconsiderando qué es lo que va a hacer, se va a reunir, no se va a reunir, se va a ir a algún lado, no se va a ir, yo creo que ahí hay como una limitación de los movimientos y de las, ¿no? Que bueno, ¿qué se implica? Menos gasto para la economía en general, menos movimientos, menos, ¿no? Y tanto hay sectores importantes de la economía que, bueno, van a resentir este momento, ¿no? Por ahora no lo podemos prever porque no tenemos datos firmes. Pero hay indicadores que nos muestran que todavía estamos lejos, ¿no? Y que podemos, de la marcha atrás, dice que bueno, si nosotros proyectábamos que este año la economía va a caer 4,5, bueno, capaz que cae 5, capaz que nada, y capaz que logramos superarlo y que enero estamos de vuelta en menos casos, o capaz que no, y estamos en 200, y terminamos cerrando actividades que no se había pensado, pero que bueno, es una posibilidad. Pero sobre eso, de hecho, vos en la nota insistís con este concepto que estás ahora resumiendo y sobre el cual ya has hablado antes, que tiene que ver con el panorama de muy marcada, de muy subrayada incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, sí, totalmente. Convengamos que, a propósito de la economía, cierta zona de incertidumbre, la incertidumbre siempre es un actor que juega un rol. ¿También estamos de acuerdo en eso? Siempre.
Lo que pasa es que, claro, en momentos como el actual, donde realmente no se sabe qué es lo que va a pasar, nada. Lo que pasa es que, digamos, también la economía está sujeta a incertidumbres de distintos signos, y algunas que vienen del medio internacional y otros internos, ¿no? Entonces, uno mira, bueno, qué le está pasando a los mercados, qué pasa con las bolsas, qué pasa con los precios de los commodities, qué pasa con, por ejemplo, la elección de Estados Unidos generó una incertidumbre muy, muy grande, más allá de que las encuestas daban a Biden, pero bueno, ya habían dado a Hillary Clinton como ganadora y ganó Trump, entonces, bueno, nadie confiaba en eso. Ahora parecería como que se está despejando el clima, y por ese lado hay como menos incertidumbres de las que había hace un mes, y eso también le pega fuerte a la economía uruguaya, ¿no? Se han determinado algunas personas, ¿no? Sobre todo se está hablando de Yellen, que es una economista que estuvo al frente de la Reserva Federal, que va a ser secretaria del Tesoro. Entonces no, los mercados lo tomaron como muy bien, porque o sea, que va a tener buen diálogo con la Reserva Federal. La política que está hablando que va a ser muy expansiva, tanto monetaria como fiscal. A ver, Entonces, acá te detengo, para que nadie quede afuera. Cuando hablamos de una política expansiva desde la perspectiva monetaria, ¿qué significa? bueno, bajas tasas de interés, o sea, estamos hablando de Estados Unidos además, entonces son muy bajas tasas de interés, ya la tasa está en cero, o sea, al menos no va a bajar, pero además inyecciones de liquidez a la economía, que eso lo que hace es hacia nuestro país, bueno, aumenta la liquidez en dólares, y son presiones del dólar hacia que suba, digamos que digamos en nuestro país, y capaz que se encarece con respecto al dólar. O sea, no hay una tendencia de depreciación sino de apreciación del peso nuestro y de todo frente al dólar, porque hay más cantidad de dólares, pero bueno, también es bueno en el sentido de que hay muchas empresas que van a poder acceder a créditos baratos, va a haber dinero, y capaz que eso hace que mejoren las inversiones, que se vio como una tendencia muy fuerte a la caída de las inversiones extranjera directa, ¿no? En este año, donde todo como que se detuvo. Un país como Uruguay, que tiene poca inversión nacional y Sí. depende mucho de inversión extranjera, bueno, en ese sentido tal vez sean buenas noticias. Lo mismo la política fiscal expansiva. Bueno, estamos discutiendo eso, sí, capaz que la gente lo tiene más claro, porque estamos discutiendo el presupuesto, que es al revés, nuestro, muy restrictivo, y justamente nuestras críticas iban en el sentido de lo que se precisa es, lo que están haciendo estos otros países, una política fiscal expansiva, o sea, que el Estado lidere el aumento del gasto para así generar como una digamos un mayor aumento del consumo, que eso también después decanta en que el sector privado pueda recoger un poco el impacto de estos incrementos, ¿no? Bueno, Claro. Lo que se responde acá es que no podemos. No tenemos Claro, porque cómo. el argumento que se usa es no podemos porque no tenemos dinero, y el dinero para conseguirlo solo se puede o bien aumentando deuda, o bien aumentando impuestos, o bien generando más déficit. Exacto. Entonces, no, o bien no, o sea, el mayor déficit va a implicar, en parte, por ejemplo, si tenemos que pedir prestado, es porque tenemos más déficit, ¿no? Esas dos cosas van como juntas. Claro. Si pedís digo, más, porque el aumenta el déficit- déficit, sí. es que lo primero que haces es generar déficit, y después tenés que ver cómo lo financio. ¿Con qué lo Con pagás, suba de digamos? impuestos, claro, con más endeudamiento, etcétera, ¿no? Esa es un poco la cuenta. El gobierno dice, más impuestos en este momento no se puede,
la respuesta de algunos sectores, no solamente en Uruguay, sino en el mundo, hay toda una corriente de que, bueno, hay espacio para aumentar impuestos, sobre todo a los sectores de más altos ingresos, o incluso impuestos a la riqueza, para los sectores, digamos, que tienen más acumulación. Y cuando se habla de eso, siempre se establece, bueno, entonces si le cobras más impuestos a los que más tienen, que son los que podrían pagarlo, no corres el riesgo de que estos se vayan del país o que unos potenciales inversores se asusten y no quieran entrar. No, pero son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es, nosotros tenemos leyes de promoción a las inversiones, no estamos hablando de las empresas, ¿no? Estamos hablando de los ciudadanos, las empresas tienen como otros, digamos, otros mecanismos por los cuales pagan sus impuestos y tienen sus leyes de promoción, que inclusive el gobierno ha aumentado la promoción de descuento de impuestos para, ¿no?, las empresas a través de la ley de inversiones y también para las personas a través de nuevas reglas para poder hacerse residente fiscal uruguayo, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, esto tiene que ver con las personas, con los individuos, donde, bueno, sobre todo los estudiosos de estos temas van con gente como Piketty en Francia y toda esta nueva ola de digamos, teórica que va hacia una mayor justicia en la distribución del ingreso, pero también de la riqueza. No es solo eso. Entonces, pero bueno, acá el presidente ya dijo, no, por ahí no vamos a ir, no le vamos a cobrar más impuestos, ni menos a los ricos. Pero eso que forma parte además de un enclave conceptual, ideológico, ¿no es cierto? Totalmente. El argumento es... Porque, a ver, para hablarlo claro, ¿no? Y para no dar vuelta, ninguno de los que no es amigo de cobrar más impuestos a los que más tienen, ninguno dice, porque yo estoy... Lo estoy ridiculizando, ¿eh? Porque yo estoy a favor de los ricos, porque ellos son mis amigos, o porque yo mismo formo parte de ese grupo. El argumento que se sostiene es un argumento técnico, económico, sobre el cual me gustaría que nos cuentes algo, y tiene que ver con, de alguna manera, presionar sobre estos, los más fuertes, implicaría que estos no estén dispuestos a tirar del carro de la economía, ¿no? No sé si lo resumo bien. Sí, bueno, más o menos, ¿no? Porque... No. Yo digo el argumento que se maneja, ¿no? No. Yo lo que te digo es, más o menos, que hay gente, no todo el mundo dice la desigualdad está mal. No, pensemos en las declaraciones de quien fue el presidente de la Asociación Rural. Así es. Hace unos meses, diciendo, bueno, las desigualdades son así, todos somos desiguales, no hay por qué pensar que todos vamos a poder ser iguales, las oportunidades están ahí, el que las quiere aprovechar las aprovecha y el que no, esa visión de que la gente es más pobre porque es más vaga, ¿no? Sí, algo así como que en definitiva la desigualdad es producto de una elección, de la libertad. Exacto, ¿no? Una cosa como que ya está súper demostrado teórica y empíricamente de que eso no es así. Hay una desigualdad en las oportunidades que la gente tiene debido a, bueno, dónde le toca nacer, y no, digamos, la familia, el entorno, eso determina mucho, y la educación es el gran, digamos, vehículo por el cual uno puede superar el lugar ese, pero para eso se precisa apoyo, se precisa recursos, se precisan políticas específicas para que eso pueda llegar a ser, ¿no? Por ejemplo,
muchas veces hay informes de la propia universidad, ¿no? Donde se destaca, el 50% de los que se recibieron son primera generación de universitarios en su hogar, o digamos ese tipo de cosas. Esto es la forma, pero bueno, igual llegan muy pocos. Entonces las políticas redistributivas deben mirar elementos mucho más abajo, ¿no? Pero bueno, esta es una postura. Está bien, pero utópica. Hiciste muy bien en citar de que yo ingenuamente suponía que hay personas que ni siquiera lo dicen, y vos decís que sí, que los dicen, lo defienden y creen en eso. Pero yo lo que quiero aludir es al argumento que muchos de tus colegas, seguramente muchos compañeros de facultad tuyos, ¿no es cierto? Sostienen que esas corrientes, usted corríjame, profe, más ortodoxas, que sostiene de que en efecto, mientras la mochila de los más fuertes esté más liviana, más chances se va a tener de que entonces estén dispuestos a tirar de ese carro, porque ellos tienen iniciativa y porque ellos tienen emprendedurismo, y porque ellos van a lograr que tirando ese carro ligeros de equipaje, como decía el poeta, bueno, terminará siendo una noticia buena, incluso para los más frágiles, para los más débiles, para los que menos tienen. Sí, esa es como una línea teórica súper, hiper liberal, que en realidad se ha demostrado que no es correcta en la mayoría de los casos. Hay estudios empíricos que muestran que economías donde ha mejorado la distribución, donde sobre todo hay menos pobreza, logran crecer mejor, porque hay más gente que tiene más posibilidades y puede intervenir en el proceso productivo, y esto mejora muchísimo la calidad de vida, ¿no? Y bueno, siempre se ponen los países nórdicos, sobre todo, como un ejemplo porque esos países son mucho más igualitarios, porque bueno, sí cobran muchísimos más impuestos, sus tasas impositivas son mucho más altas que las que tenemos nosotros, y por supuesto tienen unos servicios públicos de altísima calidad, y eso es la redistribución. Redistribuyen no solamente es pensar en ingresos directos, sino en dar servicios públicos de tan buena calidad que todos tienen acceso, pobres, ricos, gente más de clase media, digamos, ahí estamos todos mucho más igualados, y entonces, bueno, eso mejora la calidad. Y entonces, además, inclusive hay muchos estudios que muestran, digamos, la desigualdad antes de impuestos y subsidios, y después, ¿no? El índice de Gini, ¿no? Que es un indicador muy usado de desigualdad. Y bueno, y se muestra que ahí es donde está la gran, el fuerte impacto en el cambio en esos países, donde, digamos, el Gini mejora increíblemente, cuando, o sea, se lo considera antes y después de las políticas. ¿Y qué pasa con aquella información que recibíamos un día sí y otro también, de aquellos países emergentes, los tigres asiáticos, muy desregulados, pero que en definitiva empezaban a crecer a tasas increíbles, y la economía se dinamizaba, se calentaba, se recalentaba, y hasta el último orejón del tarro se veía beneficiado de ese proceso? Sí, bueno, en realidad no tengo en este momento los números de esos países, pero no es cierto, el tema, lo que tú mencionaste, desregulados, no es tan cierto, que hay muchos de estos países, que es el Estado, como Corea, por ejemplo, que colocado Vietnam, o no sé, otros países que han logrado una mejora impresionante, donde es el Estado el que lidera la recuperación, y el que elige ganadores y da exoneraciones, ¿no? Tal vez, no sé si nos podemos comparar, sobre todo por cuestiones más capaz que filosóficas, y de cómo la gente se para frente culturales, a la vida, ¿no?
cultural, sí, históricas, no sé, ¿no? Japón también, China, vemos ahora, ¿no? Decimos, China, qué bien los números, por ejemplo, con esto de la epidemia, cómo están, cómo lograron controlar. Bueno, pero si uno mira, ¿no? Alguien cuenta, han aparecido por ahí gente que cuenta cómo es la vida, cómo te controlan absolutamente todo. Tenés una cámara prácticamente dentro de tu casa que mira a ver qué es lo que haces. Tenés en el celular un código QR que tenés que mostrar cada vez que te vas a subir a un ómnibus o no, para ver si estás limpio o no estás limpio de COVID o de contactos. Bueno, o sea, nosotros podríamos vivir así. O sea, eso es lo que se precisa, pero es posible. Entonces, como que tampoco nos podemos comparar con países, sociedades, digamos, tan diametralmente opuestas a, bueno, nuestros valores, nuestras formas de relacionarnos, de cómo, ¿no? Que es para nosotros una vida, digamos, acorde con nuestros principios, ¿no? Entonces Bien. tampoco, pero realmente los números en términos de distribución y del ingreso y de pobreza, etcétera, hay algunos países en los cuales, por ejemplo en China, era una economía en sí, porque digamos no necesariamente la riqueza acompaña a la mejor distribución, muchas veces es el contrario, ¿no? Un país que se viene enriqueciendo, que está generando una clase de millonarios, y entonces la desigualdad aumenta, no disminuye. En lo que sí, mejora. Gabrielita, en lo que sí me parece que podríamos partir todos, los más ortodoxos, los menos ortodoxos, los que entienden, los que ven al Estado y al rol del Estado como una herramienta satisfactoria y a los que ven al Estado como un problema, ¿no es cierto? Me parece que en lo que sí podríamos, dentro del capitalismo, por supuesto, además hay que recordar que los ejemplos nórdicos que citabas, allí hay capitalismo, ¿verdad? Ahí no hay socialismo, totalmente. Ni partido único, ni todos están vestidos con túnicas grises, ¿no? No, es bueno, la socialdemocracia, capaz, ahí va. Como se conocía en otras épocas. Lo que sí me parece, y si te parece como en el final, lo dejamos como punto de enlace para la semana que viene, el crecimiento sí parece ser una herramienta seguramente no suficiente, pero claramente necesaria para unas y otras miradas, ¿no? Totalmente, el crecimiento económico justamente es eso, es una condición necesaria pero no suficiente, o sea, se necesitan otras políticas, pero sin crecimiento es cierto que nada se puede pensar, ¿no? Todo podríamos decir que hay derecha, izquierda, progresistas, conservadores, liberales, autoritarios, en eso podríamos coincidir todos, ¿no? Ya, yo creo que ahí estamos de acuerdo, no solamente en eso, ¿no? Estamos de acuerdo en que hay que y que además tenemos que tener una macro ordenada, en eso también estamos todos de acuerdo, ¿no? Que la inflación sea lo más baja posible, que tengamos, las cuentas en orden, etcétera. Ahora, un momento como el actual, de un shock tan fuerte que está viviendo la economía y el mundo, bueno, a veces hay cosas que hay que bajarse un poco de algunos de los principios que uno no puede tenerlos a toda costa, ¿no? Sí. No puede, o sea, tenemos que ser adaptarnos a la realidad y ser racionales en el sentido de ver y analizar lo que pasa. Yo creo que un punto que quedó capaz que podemos ir retomarlo la próxima, que vos me lo habías mencionado además varias veces, es el tema del endeudamiento. Mira, yo lo tenía anotado acá, pero como me pareció lindo arrancar por el hecho de la nota, además que... sí. Pero me parece que venía bien como una especie de refresh de algunos conceptos que hemos ido manejando, ¿no? No, porque ahora nos referimos más que nada a la parte de los impuestos, aunque bueno, una economía que cae tiene menos capacidad de pagar impuestos, por más que los aumenten, a veces igualmente no es el buen momento, no, porque es una medida
digamos que va como en contra, reduce la capacidad de gasto, más allá de que uno está pensando en cosas más redistributivas, pero eso capaz que es más de largo plazo, ¿no? Para resolver el problema actual, yo creo que nadie está pensando en aumentar impuestos, aunque bueno, en la crisis 2002 sí que los aumentaron, en forma, y iban cada vez, inventaban otros impuestos y creaban otros, ¿no? Para intentar paliar el agujero que iba Bueno, quedando. el COFIS no es de esa época. El COFIS, el IRP, otras, y aumentos además del IVA, Sí. una cantidad de impuestos que se fueron creando, porque no teníamos acceso a endeudamiento. Claro, En ese bueno, momento. me encanta Por eso- que pongamos la pata en el estribo ahí, en ese concepto, porque Ahí yo va. veo que como la palabra deuda tiene tan mal marketing, Totalmente. a veces y está bien, cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera sobre todos los conceptos y las palabras, pero me parece que No. lo que no tenemos derecho es a decir cosas que no son así o que son exactamente al contrario, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que en esto, viste que la economía no es muchas veces una ciencia exacta, sino una ciencia social. Sí, está Entonces, bien, pero muchas veces Mordecki, hay conceptos- yo aprendí con usted y con muchos otros que no se puede decir que vos estás más endeudado porque debes más dinero sin tener en cuenta cuál es el volumen de tu deuda y cuál es el volumen de tus ingresos. Una cosa básica No, total. que Todo Juan, que relativo, tiene 7 ¿no? años, que es mis hijos, ya está en capacidad de entenderla. Dale, perfecto. Bueno, entonces quedamos con esto para la semana que viene. Que tengas un feliz fin de semana. ¿Y sabés con qué te despido? Con justamente el paisaje sonoro que recién escuchábamos y qué que lindo. tanto te había ilusionado a vos, incluso a tantos oyentes que nos mandaron sus mensajes, ¿sí? Bueno, genial. Bueno, un buen fin de semana para todos. Saludos. Era Gabriela Mordecki y es Interiores del querido Rubén Olivera. Olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio